Desde hace un par de años me he interesado por investigar acerca de la vida social de los estudiantes universitarios durante la década de 1920. He leído acerca de los esfuerzos que llevaron a cabo para organizar asociaciones representativas del gremio estudiantil, congresos nacionales, concursos de oratoria y otras labores colectivas de los universitarios. Entre todas esas tareas organizativas, hubo una que fue destacada por los mismos estudiantes como una práctica política recurrente en el entorno universitario: la prensa estudiantil. Desde principios del siglo XX hasta nuestros días, es posible documentar la confección de numerosas publicaciones estudiantiles en la Universidad Nacional con los más variados títulos. No obstante, la década de 1920 se distinguió por la multiplicación de impresos periódicos con nombres referentes a lo estudiantil. Por ejemplo, Acción Estudiantil, El Estudiante, Tribuna Estudiantil, El Heraldo Estudiantil, Policromías, el Periódico Estudiantil de América, Antorcha Estudiantil, etc. La abundancia de esos títulos denotó una singular función de la prensa universitaria durante los 20: impulsar el activismo que atendía a los intereses gremiales de los estudiantes. En esta ponencia el objetivo es identificar los factores y acontecimientos que conformaron la utilidad política de la prensa estudiantil dentro del entorno universitario postrevolucionario. Indagando en fuentes documentales y autobiografías de estudiantes de la época, he optado por estudiar las prácticas periodísticas examinando en la vida social de sus redactores, editores y directores, es decir, los estudiantes universitarios. Para ello voy a hablar acerca de 3 procesos específicos: la consolidación de un sector estudiantil en el centro de la Ciudad de México, el auge de las organizaciones estudiantiles en la Universidad Nacional y, por último, la adopción de obras literarias como fuentes de convicciones políticas ejemplares para los estudiantes. El sector estudiantil era un grupo reducido de la sociedad capitalina. Según las cifras del Censo Poblacional de 1921, el número de habitantes en la Municipalidad de México era de 615,000 personas, de las cuales 17,000 se contabilizaron como alumnos de escuelas secundarias o profesionales. Durante la década de 1920, la matrícula de la Universidad Nacional rondó entre los 8 y 9,000 alumnos. De tal forma, los universitarios conformaban poco más de la mitad de la población estudiantil en la ciudad, pero al mismo tiempo apenas eran el 1.4% de los habitantes de la municipalidad. Otro rasgo distintivo de dicho sector fue su concentración en el centro de la ciudad, en el barrio universitario donde estaban las escuelas y facultades. En dicho lugar también había numerosos puntos de interés para el estudiantado, como teatros, cines, plazas y cafés en donde se reunían y pasaban buena parte de su tiempo. Los universitarios estaban apegados y familiarizados con el espacio del centro de la ciudad, tanto que regularmente lo incorporaban a sus actividades políticas y culturales, como desfiles, mítines, carnavales, marchas, etc. La concentración estudiantil en el barrio universitario también familiarizó a los estudiantes con el entorno de los impresos y las actividades editoriales. Cerca de la universidad, los alumnos estaban rodeados de imprentas y librerías, donde podían acceder fácilmente a servicios de impresión o hasta aprender el oficio editorial. Otro distintivo de los estudiantes fue su pertenencia principalmente a las clases medias urbanas de la capital o de las provincias. Muchos eran hijos de comerciantes exitosos o profesionistas. A pesar de que más de uno de los universitarios de la época afirmaba ser pobre, lo cierto es que era un grupo privilegiado con los recursos suficientes para dedicar su tiempo a actividades académicas y políticas. Algunos estudiantes también estaban familiarizados con el mundo de las letras y los impresos, ya que varios eran hijos o nietos de novelistas, poetas, periodistas, impresores y hasta empresarios editoriales.
Este tipo de vínculos con el entorno editorial también fue característico del sector estudiantil, ya que los lazos se reforzaban y multiplicaban con las interacciones sociales que mantenían los alumnos en las aulas. Al desenvolverse en el entorno universitario, los estudiantes regularmente conocían a profesores que escribían para diarios capitalinos o convivían con compañeros que redactaban sus propias publicaciones. La formación y consolidación del sector estudiantil en el barrio universitario fue un proceso que nos permite identificar los aspectos sociales que hicieron de las labores editoriales y literarias una práctica habitual para los universitarios e integrada a su entorno urbano y académico. No obstante, es necesario aclarar que se trató de un proceso cuyos orígenes anteceden incluso al siglo XX, razón por la que, a grandes rasgos, es posible resaltar un perfil semejante entre los estudiantes de la posrevolución y los del porfiriato. El que sí fue un proceso propio del siglo XX que influyó en la función política de la prensa estudiantil fue la multiplicación y el fortalecimiento de las organizaciones universitarias de 1916 a 1929. Durante los primeros años de la posrevolución, los universitarios se esforzaron por fundar asociaciones de todo tipo, religiosas, culturales, de extensión universitaria y hasta las abiertamente políticas. Pero las más importantes y que apuntalaron la consolidación de las organizaciones universitarias fueron las de representación estudiantil. El ejemplo más representativo fue la Federación Estudiantil Mexicana, o FEM. Creada en 1916 para velar por los intereses gremiales de los estudiantes, la FEM creció año con año hasta alcanzar a convertirse en una organización de alcance nacional en 1928. Esto se explica por los ímpetus organizativos de los universitarios, pero también por el apoyo económico y el reconocimiento de los primeros gobiernos revolucionarios. Los gobernantes como Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles veían con buenos ojos a la organización estudiantil, en buena medida porque abanderaban un programa político-social que exaltaba ideas nacionalistas y de reformismo social afines a los proyectos postrevolucionarios. Dicho programa era el de la reforma universitaria, constituido por un cúmulo de premisas en torno al papel transformador de la educación superior, que circularon por aquel entonces en los círculos académicos de América Latina y Europa. A grandes rasgos, las asociaciones partidarias de la reforma universitaria buscaban formar una universidad capaz de fomentar la producción de una cultura mexicana moderna que atendiera a los problemas nacionales. Los grupos estudiantiles adeptos a dicho programa expresaban enérgicamente sus anhelos por apuntalar una fase constructiva de la revolución protagonizada por la cultura y los civiles, ya no por las armas y los militares. La proliferación de las organizaciones estudiantiles y la reivindicación de las labores culturales de los estudiantes propiciaron la multiplicación de las publicaciones universitarias. Al investigar en el archivo histórico de la UNAM y en una decena de memorias publicadas por estudiantes de la época, es posible registrar la existencia de al menos 39 periódicos y revistas estudiantiles publicadas de 1916 a 1929. Este tipo de publicaciones se producían con la intención de velar por el fortalecimiento de la organización estudiantil. Tal fue el caso de la revista La Voz de México, creada expresamente para, cito, defender los intereses del gremio por medio de la prensa. También fue el caso de Acción Estudiantil, órgano impreso de la FEM, cuyo propósito era unificar a los estudiantes y, cito, acercar a todos alrededor de un mismo ideal, formar una clase estudiantil consciente, vigorosa y fuerte, que sepa protestar contra todas las injusticias porque sabe cumplir también con todos sus deberes. Cierro cita. Pero las asociaciones estudiantiles
hacían algo más que permear las publicaciones con sus anhelos e ideales, pues también se encargaban de financiar e imprimir las revistas. A través de diversos métodos como las cuotas por membresía, recaudación de fondos en eventos públicos y apoyos gubernamentales, las asociaciones de alumnos funcionaron como estructuras cuyos mecanismos económicos hacían de las publicaciones estudiantiles una actividad viable. El perfil estudiantil proclive a las tareas editoriales adquirió un singular matiz gracias al impulso de la organización gremial durante la década de 1920. El cruce de estos dos horizontes con temporalidades distintas dio como resultado la multiplicación de publicaciones dedicadas a velar por el fortalecimiento de las organizaciones estudiantiles y la difusión de sus ideales. Finalmente, la función política de la prensa estudiantil no puede ser explicada de forma satisfactoria sin tener en cuenta el papel de la literatura como una importante fuente de convicciones políticas ejemplares. Tanto los escritores modernistas como José Enrique Rodó y Rubén Darío, o las obras de rusos como Leonid Andreyev y León Tolstoy, eran referentes compartidos por los estudiantes postrevolucionarios. Ondear obras literarias como banderas políticas era una práctica estudiantil que antecedió al siglo XX. Después de todo, desde sus orígenes en la Escuela Nacional Preparatoria de Gabino Barreda, la cultura letrada universitaria había estado vinculada al ámbito de lo público y lo estatal. Nuevamente, hasta que tomamos en cuenta el auge organizativo durante la década de 1920, es que podemos identificar la singular relación que hicieron los estudiantes entre literatura y política. A través del programa de la reforma universitaria, las organizaciones estudiantiles anhelaban resolver los problemas más apremiantes de la nación, razón por la que los universitarios debían entregarse con ímpetu a la política estudiantil, aun si eso implicaba ciertos sacrificios. Los estudiantes veían un referente de dichos valores en la literatura rusa y en el ejemplo de la revolución bolchevique. Por ello, algunas organizaciones de extensión universitaria llevaban nombres como la Brigada León Tolstoy. Por la misma razón, asociaciones como la FEM publicaban en sus revistas anuncios como el siguiente, cito: "No hay palabras que puedan dar una idea de la situación desgarradora en que se encuentran nuestros compañeros en Rusia. Merecen nuestra ayuda. Estamos obligados a dársela porque ellos valen más que nosotros. Han tenido el valor de sacrificar sus comodidades, sus riquezas y la propia vida por realizar una idea que, conveniente o no, es el esfuerzo más grande y noble de la historia". Termina la cita. Como instrumento político, la prensa universitaria contaba con cimientos sólidos, como el arraigo de largos años que tenían las actividades literarias y editoriales entre el sector estudiantil, a la vez que el incipiente y fuerte impulso organizativo respaldado por los gobiernos postrevolucionarios a lo largo de la década de 1920. Así pues, la prensa universitaria tuvo la ventaja de haber estado inserta en el entorno de las prácticas cotidianas de los estudiantes y adaptada a los proyectos y valores de la política estudiantil. Por ello, en conclusión, nuestra hipótesis es que los impresos periódicos del estudiantado contaban con componentes especialmente adaptados para impactar en la orientación política de los universitarios y condiciones favorables para publicar contenidos de corte político. No obstante, el alcance de la prensa universitaria dentro del sector estudiantil también era un claro indicativo de sus limitaciones. El entendimiento y la práctica política de los estudiantes estaban limitadas por la reducida realidad del entorno universitario y capitalino. De ahí que los periódicos estudiantiles, por más que llamaban a la solución de problemas nacionales y sociales, no contaban con los recursos, contactos y contenidos para tener resonancia más allá del entorno letrado del centro de la ciudad.